una ayuda, ¿cierto? O favorece a la otra, le genera bienestar, y por lo tanto en ese caso, recuerden la oferta IVA, si es miel, por ejemplo, va a aparecer el costo marginal de producir miel, pero no va a incluir los beneficios que le están generando a la empresa de flores, y viceversa. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso, el costo social es menor que el privado, porque en ese caso yo tengo que descontar esos beneficios externos. Entonces, en ese caso, la diferencia entre las dos curvas es el beneficio marginal externo. ¿Ya? Y si la externalidad es positiva, como dijimos el otro día, el libre mercado me lleva a un nivel de producción que es menor al socialmente. ¿Ya? Y por el otro lado, ¿cierto? Dijimos que la externalidad podría estar en el consumo también, es decir, podría ser la demanda o el consumo del bien el que le genera costos a otros o el que le genera beneficios a otros, que esas personas que consumen el bien no los pueden internalizar. ¿Ya? No tienen cómo aprovecharse de esos beneficios que le están generando a otros y los demás no tienen cómo, ¿cierto?, cobrarle a ellos por la pérdida de bienestar que le está generando, si es que fue una externalidad negativa. Entonces, en ese caso, como estamos suponiendo que la externalidad no está en la producción, la oferta representa lo privado y lo social, pero la demanda solamente va a estar representando, dijimos nosotros, el bienestar privado. Si la externalidad es negativa, como el caso de los cigarrillos, ¿cierto?, o las bebidas alcohólicas, entonces la demanda representa el bienestar de los que consumen esos cigarrillos o las bebidas alcohólicas, ¿cierto? Pero ese consumo le genera costos a otros, por lo tanto, ¿cómo es el bienestar social en ese caso en comparación al privado? Menor, por lo tanto, la curva de beneficio marginal estaba por abajo de aquí. ¿Ya? Y por lo tanto, la diferencia entre las dos, en ese caso, es un costo marginal externo. Que se lo tengo que restar al beneficio social, al privado para obtener el beneficio social. ¿Ya? En cambio, ¿cierto? Si estábamos hablando, nosotros decíamos, por ejemplo, de un medicamento o de vacunas, esta curva de demanda representa el bienestar del que se vacuna, pero eso nosotros sabemos que le genera bienestar a otros, por lo tanto el beneficio marginal social está por sobre el privado. Y en ese caso, ¿cierto?, la diferencia entre los dos es un beneficio marginal. ¿Ya? Entonces, si la externalidad es negativa, como ya dijimos, cigarrillos, bebidas alcohólicas, el libre mercado me lleva a una producción mayor a la socialmente óptima. Y si la externalidad es positiva, el libre mercado me lleva a una producción menor a la socialmente. ¿Ya? Por lo tanto, esos son los, digamos, 4 casos posibles, ¿cierto? Si solamente existe un tipo de externalidad en el mercado, ¿cierto? Obviamente que para un mercado donde existen externalidades positivas y negativas, o negativas por los dos lados, ¿cierto? Ya. Bueno. Aparte de eso, que es lo mismo que hablábamos el otro día, ¿cierto? Lo otro que ustedes pueden observar ahí es que estamos suponiendo que la diferencia entre los costos privados y los sociales o los beneficios privados y los sociales, en los casos que hay externalidades, ¿cierto?, es constante. Es siempre la misma diferencia. La diferencia entre las dos curvas, ¿cierto?, la privada y la social, cuando existen, que son paralelas ambas. En el fondo estamos suponiendo de que esa diferencia, ese costo marginal externo o ese beneficio marginal externo, es constante, por unidad. ¿Ya? Pero obviamente también podría ser creciente. Es decir, por ejemplo, si una empresa contamina, mientras más contamina, los efectos para la sociedad son cada vez mayores. Y en ese caso, las dos curvas, ¿cierto?, por ejemplo, la de costo social y la de costo privado, esta diferencia entre las dos debería irse variando, es decir, debería ir aumentando la diferencia. ¿Ya? Vamos a simplificar, vamos a suponer que es constante simplemente porque lo que a nosotros nos interesa hacer identificar es que existe la diferencia entre los dos, ¿no?, entre lo privado y lo social. El resto simplemente es un tema más, digamos, particular, digamos, de cómo es ese costo o ese beneficio externo. ¿Ya? Entonces, vamos a usar el ejemplo de la
Y el control dijimos nosotros. Ya. Pero se me viene explota. Entonces, por eso teníamos cantidad de banda, era 2500, nos fue partido por 4 y la cantidad ofrecida he partido por 2 menos 500. Ya. Entonces, ya. Hagamos lo que hacemos siempre, ¿cierto? Siempre lo primero que hacemos es escribir la curva de demanda y oferta en su forma inversa. Y recuerden que en este caso, las curvas en su forma inversa van a ser exactamente las curvas de beneficio marginal o bienestar marginal y de costo marginal. ¿Ya? Por lo tanto, de nuevo aquí necesariamente van a tener que, si las ecuaciones vienen en su forma original, ¿cierto? Obtenerlas o representarlas de la otra manera. 10.000 menos 4Q y la otra era 2Q menos 1.000, ¿cierto? Más. Ya. Entonces, acuérdense, lo que nosotros hacíamos era obtener el equilibrio. Voy a representar aquí inmediatamente P, Q, ¿cierto? Acuérdense, 10.000, 2.500. El equilibrio, acuérdense que voy a hacerlo así porque obviamente no podemos hacer así. Vamos a hacer siempre al revés, ¿sí? Va, yo puse igual. Lo mismo, ¿cierto? Teníamos la cantidad de equilibrio, ¿cierto? Y el precio de equilibrio que era 4. ¿Cierto? Ya. Bueno, ese es el gráfico, ¿cierto? Ya. Entonces, acuérdense, ese era el equilibrio de mercado, que nosotros le llamamos el equilibrio privado. Eso es lo que nosotros observamos en el mercado. Y en este mercado, ¿cierto? La cantidad que se transa de este bien, vamos a hablar en general del bien. Ya, acuérdense que el control era el Henry. ¿Parece? ¿Ya? Un bien en general tiene esa oferta, esa demanda para generalizar. Entonces, acuérdense, esta es la curva de oferta, esta es la curva de demanda, pero ahora en el contexto del análisis de externalidades, esta es la curva de costo marginal y esta es la curva de bienestar o beneficio marginal. En el caso, ¿cierto?, de la curva de costo marginal, es 2Q más 1.000 y la de bienestar marginal, 10.000 menos 4. ¿Ya? Veamos el libro, no es necesario.
Y el beneficio de bienestar marginal es 10.000 menos 4 puntos. O sea, son las mismas curvas, ¿cierto?, que anteriormente le llamábamos curvas de demanda y de oferta inversas. Ya, ese es el equilibrio de mercado. Entonces, supongamos que andamos, ¿cierto?, con el caso más tradicional, que la producción de este bien, ¿ya?, genera una externalidad negativa donde vamos a suponer el costo marginal externo que genera, puede ser en alcohol, ya, pero cualquier cosa, por ejemplo, que uno produce, que se hace con aceite, ¿cierto? Que supongamos que vierte el aceite a un canal que estaba por ahí cerca o simplemente lo tira a la calle con todos los efectos que eso podía tener. ¿Ya? Entonces, supongamos que está valorado en 3.000. ¿Ya? Es el costo externo que está generando a la sociedad por unidad, digamos, producida y consumida. Pero básicamente por unidad producida. Y entonces ya tenemos el equilibrio de mercado. ¿Cierto? Ese equilibrio va a ser el mismo, da lo mismo cual sea el caso de la externalidad. ¿Ya? El equilibrio de mercado es el mismo, la oferta y la demanda son las mismas. El tema es dónde está la externalidad. Entonces en este caso primero vamos a suponer que hay una externalidad en la producción. Por lo tanto estamos en este caso. ¿Sí? Entonces, a ver, por aquí. El equilibrio entonces social se obtiene, no se controla que lo estamos haciendo así. Acuérdense, el equilibrio social es costo marginal social igual a bienestar marginal social. ¿Ya? Como en este caso es una externalidad negativa en la producción, nosotros dijimos que el costo social es el costo privado más los costos externos, ¿cierto? Por lo tanto, el costo social es el costo marginal más el costo externo. Y el beneficio social, como en este caso la externalidad está en la producción, no en el consumo, es simplemente, ¿cierto?, igual al privado. Ya. Entonces el costo marginal, 2Q más 1000 más el costo externo, que es 3000, simplemente se lo tenemos que sumar. Y el beneficio social viene dado por la demanda, porque acuérdense aquí no hay externalidad por el lado del consumo, es 10.000 menos 4. ¿Ya? Entonces cuando resolvemos eso, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que la cantidad nos tiene que dar cuánto. No exactamente el número, pero sabemos, ¿cierto?, cuándo nos habríamos equivocado. ¿Cuánto nos tiene que dar la cantidad? Y miramos que para hacer este caso, ¿cierto?, menos de 1500, ¿cierto? Entonces si me daba de 1500, ¿por qué me equivoqué? ¿Sí? Ya. Entonces va a ser 6Q igual a 6000. Y ahí me dio, ¿cierto?, la cantidad socialmente óptima del Q asterisco 1000. Por lo tanto, probablemente, o es probable que esté bien, ¿cierto? Si me hubiese dado 2000, claramente hubiese estado mal, ¿cierto? Porque yo sé que cuando hay una externalidad negativa, la cantidad socialmente óptima tiene que ser menor que la de mercado. Ya. O sea, la cantidad me dio 1000 y el precio social, ¿cierto?, que recuerden, igual es bueno calcularlo porque lo vamos a necesitar igual después, probablemente.
simplemente reemplazamos en cualquiera de estas dos cosas que igualamos, ¿cierto? Por ejemplo, 10.000 menos 4.000, 6.000. Ya. Entonces, para representar el gráfico, la curva de costo social, acuérdense que es esta, ¿cierto? 2Q más 4.000. Entonces, en vez de partir de 1.000, ¿de dónde parte? De 4.000, porque le tengo que sumar, acuérdense, el costo externo. ¿Y cuánto es el costo externo? 3.000. Por lo tanto, si es la misma que yo tengo, pero 3.000 para arriba, eso es lo que estamos diciendo, ¿cierto? Va a partir de 4.000. Ya. Y esta es la de costo marginal social. ¿Cierto? Que va a ser 2Q más 4. Y ahí se ve claramente, ¿cierto? Que se intersecta con la demanda o beneficio marginal social en 1.000. Acá está el 6.000 que nosotros acabamos de obtener. ¿Ya? Por lo tanto, lo que está en azul es el equilibrio de mercado y lo que está en rojo es el equilibrio social. ¿Ya? Y eso es todo. Simplemente el costo externo o el beneficio externo hay que sumarlo o restarlo dependiendo de qué tipo de externalidad es, ¿cierto? Y eso nos va a dar o nos va a llevar a otro equilibrio, el socialmente óptimo. Si la externalidad es negativa, la cantidad socialmente óptima es menor que la de mercado, y si la externalidad, perdón, es mayor a la de mercado, bueno, menor a la de mercado, si es negativo, ¿cierto? Y si es positiva, es menor a la de mercado. ¿Ya? Por lo tanto, lo que había quedado, ¿cierto?, el otro día era cómo podemos corregir entonces esa externalidad. ¿Como un impuesto? Un impuesto, ¿cierto? Y en ese caso, el impuesto, ¿de cuánto tiene que ser? Lo bueno es que, como en este caso estamos suponiendo de que el costo externo o el beneficio externo es constante, el impuesto a cuánto va a ser, o el subsidio a cuánto va a ser siempre igual. ¿Qué es el costo externo, ¿cierto? O el beneficio externo. O sea, en realidad ni siquiera hay que calcularlo porque ya viene dado, ¿cierto? Bueno, entonces en este caso, ¿dónde tengo que poner ese impuesto? ¿De cuánto tengo que ponerlo aquí en este caso? De 3.000, ¿cierto? Ya. Lo tengo que colocar entre la oferta y la demanda, por lo tanto, ¿dónde va a estar ahí? Si quiero llegar de 1.500 a 1.000, porque yo quiero bajar la producción de este bien, ¿cierto? Porque yo sé que tiene una externalidad negativa. Entonces, para bajar la cantidad de cuerdas, ustedes colocaban impuestos. Desde la diferencia del nuevo precio hasta el precio. ¿Cómo? ¿De la diferencia de precio? ¿No? Tiene que ser 3.000. O sea, tiene que ser justo ahí. ¿Cierto? Por lo tanto, cuando yo coloque el impuesto, acuérdense que esto es como si fuera imaginario. Nosotros sabemos que esta externalidad es negativa y que el costo social es mayor que el privado. ¿Ya? Pero nosotros no sabemos cuánto es. Aquí supusimos que era 3.000. ¿Ya? Alguien estimó que era 3.000. Lo que está claro es que tenemos que bajar la cantidad si hay una externalidad negativa. ¿Ya? Lo único que yo voy a observar del mercado, como siempre, va a ser la demanda y la oferta. Por lo tanto, si voy a colocar un impuesto de 3.000, tiene que ser entre la demanda y la oferta. Y tiene que ser en este caso justo aquí para que la cantidad baje de aquí a acá a 1.000. ¿Ya? Por lo tanto, ese va a ser el impuesto. Ahí está el impuesto T. Acuérdense que el impuesto es la diferencia entre el precio de demanda y el precio de oferta. ¿Sí? Pero en este caso, de nuevo, como
Ya tenemos el equilibrio social y sabemos cuánto es el impuesto. En este caso, acuérdense la diferencia entre la curva de costo social y la de costo marginal es la externalidad, que en este caso es 3.000. Por lo tanto, el impuesto tiene que ser de 3.000. Por lo tanto, nosotros los consumidores, ¿cuánto vamos a terminar pagando? 6.000. ¿Y la empresa cuánto va a terminar recibiendo? 3.000. ¿Ya? Y esta área, ¿cierto? Va a ser entonces la recaudación fiscal, o sea, 3.000 por 1.000. ¿Y cuál es la pérdida neta asociada a esa externalidad? O sea, si nosotros no hacemos nada, no colocamos impuestos para corregir la externalidad, ¿cuánto hubiese estado perdiendo la sociedad? ¿Qué dijimos nosotros la semana pasada que teníamos que analizar o comparar? El beneficio de consumir la diferencia, ¿cierto? Versus el costo de producir esa diferencia, ¿cierto? Entre las dos cantidades. ¿Ya? Entonces, aquí se están produciendo, acuérdense, si no hubiésemos hecho nada, si no corregimos con el impuesto, ¿ya? Lo dejamos así en mercado, 1.500, 4.000. Pero yo sé que hay una externalidad negativa, por lo tanto yo sé que el costo social es mayor que el costo privado. Entonces, ¿qué significa eso? Y si suponemos que esa externalidad está valorada en 3.000, ¿cuánto está produciendo por sobre lo socialmente óptimo del mercado? 500 unidades. ¿Ya? ¿Cuánto se beneficia a la sociedad de consumir esas 500 unidades? Como dijimos nosotros que había que mirarlo en el gráfico. Es un área, ¿cierto? ¿Debajo de cuál curva? Si es beneficio o bienestar. De la demanda, ¿cierto? Entonces, el beneficio sería eso. ¿Sí? Entonces, esas 500 unidades, ¿cuánto se beneficia a la sociedad de haberlas consumido? Toda esa área. ¿Cuánto le costó a la sociedad haber producido esas 500 unidades? El área bajo la curva de costo social. O sea, todo eso. Todo eso. Por lo tanto, en términos netos, acuérdense que habíamos dicho que esa área es lo que estaba perdiendo la sociedad si no hacía nada para corregir la externalidad. ¿Cierto? Por lo tanto, la pérdida, llamémoslo igual que antes, pérdida recuperable de eficiencia, en ese caso, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es la base de ese triángulo? Es la misma que en cualquier parte, ¿cierto? La diferencia entre las dos curvas. ¿Cuánto es la diferencia entre las dos curvas de costos en este caso? 3.000, ¿cierto? Por lo tanto va a ser 3.000 por la diferencia entre las dos cantidades, que es 500, dividido por 2, ¿cierto? ¿Es necesario calcular esto? No, pero si ustedes lo quisieran calcular, ustedes saben, ¿cierto?, que 4.000 más 3.000 es 7.000, pero no lo necesitan, ¿cierto? Y ahí tienen lo mismo que hicimos la semana pasada, pero con números. ¿Ya? Entonces, si lo estudiaron, lo que hicimos la semana pasada, ahora, ¿cierto?, deberían entenderlo muy bien, ¿cierto? Con números debería facilitarles mucho lo que hicimos la semana pasada. Ya. Veamos entonces otro caso. Pero para la externalidad, ¿qué pasa si la externalidad hubiese sido positiva?
lo cargo. Y hagamos una positiva, pero una del consumo para hacer una de cada una, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, ahora estamos en este caso. ¿Cierto? Una externalidad donde no es el proceso productivo del bien el que genera costos o beneficios a otros, sino que es el consumo del bien. ¿Ya? Entonces, nosotros usábamos esto la semana pasada, el ejemplo de las vacunas o ciertos medicamentos, ¿cierto? Y no solamente benefician al que adquirió el medicamento. Ya voy a hacer el gráfico de nuevo porque si no va a quedar en un igual. Lo voy a hacer un poco diferente para que me alcance ahí el espacio. ¿Se acuerdan que esto es 4.000, 1.500, 2.500, la oferta, la demanda, 10.000. Ya. Bueno, sabemos que está en 1.000, ¿cierto? Pero no pasa que mucho en este caso. Ya. De nuevo entonces. Olvídense el otro ejemplo si todavía no lo han asimilado. Partamos de cero. ¿Ya? Y después entonces lo pueden revisar con más calma el que acabamos de ver. Que se recuerden. Ese es el equilibrio entre la oferta y la demanda. Es el equilibrio privado o de mercado. ¿Ya? Donde la demanda representa, recuerden, lo que la gente está dispuesta a comprar a diferentes precios o el bienestar que le entrega a los que consumen el bien en términos marginales. Por eso la curva de demanda siempre representa el bienestar marginal. ¿Cierto? Y la curva de oferta representa lo que las empresas están dispuestas a ofrecer a diferentes precios o lo mínimo que la empresa exige por cada unidad adicional, porque la oferta en realidad es una curva del costo marginal de la empresa que produce el bien. La empresa que produce las vacunas o el medicamento o lo que sea, ¿cierto? Que potencialmente podría afectar positivamente a otros el consumo de ese bien. Ya. Entonces, cuando no hay externalidades, no hay diferencias entre lo privado y lo social, por lo tanto ese equilibrio también es el equilibrio socialmente óptimo. Por eso ahí nosotros decimos simplemente no hay externalidades y nos olvidamos de todo lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Pero cuando hay externalidades, no es lo mismo, ¿cierto?, el equilibrio de mercado que el equilibrio social, porque hay alguna diferencia o entre la curva de costo marginal y la de costo social, o entre el beneficio marginal y el beneficio social, o bienestar social. ¿Ya? Entonces, como vamos a suponer ahora que la externalidad está en el consumo, obviamente vamos a suponer que no está en la producción, por lo tanto la curva de oferta representa el costo social. Y vamos a suponer de nuevo, ¿cierto?, que el beneficio marginal externo, este bienestar que genera el consumo de una persona a otros, supongamos que está valorado en los mismos 3.000, para simplificar nuestro ejemplo. Entonces acuérdense, la curva de demanda representa el bienestar para esa persona, de consumir 1, 2, 10, 1.500, 2.000, lo que sea. ¿Cierto? Eso representa la curva de demanda. Pero ahora, a cualquiera de esas valoraciones yo le voy a tener que sumar 3.000. ¿Ya? Porque cada una de esas unidades genera a otros un bienestar valorado en 3.000. ¿Ya? Por lo tanto, la curva de bienestar social, ¿de dónde va a partir? Bueno, primero, ¿está arriba o está abajo de la curva de demanda? Arriba, ¿cierto? ¿Cuánto más arriba? 3.000, ¿cierto? 3 lucas más. ¿Sí? Por lo tanto, ¿de dónde va a partir?
de 13.000. Eso es. ¿Cierto? Vamos a ver por aquí. Este es el beneficio marginal social y recuerden la diferencia es 3.000. Entonces, lógicamente, como ya habíamos dicho, el libre mercado me lleva a una cantidad que es menor a la socialmente óptima. ¿Ya? Entonces, como esos consumidores de este bien no pueden internalizar el bienestar que le generan a otros, el libre mercado me lleva a una cantidad de 1.500 cuando lo socialmente óptimo debería ser más. ¿Ya? Entonces, equilibrio social va a ser igual que antes. Costo marginal social igual a beneficio marginal social. Entonces, en este caso, el costo marginal social, como no hay externalidad en la producción, es igual al privado. Costo marginal. Y el social es el privado más el beneficio marginal extra. Entonces, el marginal era 2 Q más 4.000, perdón, 2 Q más 1.000. Ahí está el costo marginal, o la curva de costo marginal, ¿cierto? La ecuación de esa recta. Y el beneficio marginal social es 10.000, ¿cierto? Menos 4Q, pero ahora más 3.000. O sea, 13.000 menos 4Q. A ver, lo voy a colocar ahí, ¿no? Por lo tanto, 12.000, y por lo tanto la cantidad socialmente óptima me va a dar 2.000. Que probablemente está bien porque tiene que ser más, ¿cierto?, que la de mercado. Y en este caso entonces me dio 2.000. Y ese precio social, como siempre tengo que reemplazar en las dos que igual es, puedo hacerlo en la oferta, ¿cierto?, que es la que nos va a cambiar aquí, 4.000 más 5. A ver, aquí entonces. Ya. Ahí tenemos los dos equilibrios, el social y el de mercado. ¿Cuál es que uno realmente observa? El de mercado, ¿cierto? El 1.500 y el 4.000. Como nosotros tenemos la sospecha de que en este mercado existe una externalidad positiva, nosotros sabemos que lo que deberíamos incentivar, ¿cierto?, es una mayor producción y un mayor consumo. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que la cantidad aumente de 1.500 a 2.000? Sí. Con un subsidio, ¿cierto? El subsidio tiene que ser entre la oferta y la demanda, o sea, tendría que ser justo. ¿Y de cuánto tiene que ser ese subsidio? De 3.000, ¿cierto? Entonces, si ustedes, por eso no se los dije acá, pero me imagino que lo imaginarán, ¿cierto? Si ustedes, en este ejercicio, o sea, con esas ecuaciones, yo les digo, calcule el equilibrio con un subsidio de 3.000, van a llegar a ¿cuál cantidad? 2.000, ¿cierto? Ese 5.000 va a ser el precio de oferta y por lo tanto el 2.000 que va a aparecer acá, ¿cierto?, va a ser el precio de ¿ya? Y en ese caso, ¿cierto?, toda esa área sería el gasto fiscal. 3.000 por 2.000. ¿Ya? Si la corregimos, ¿sí? Si no la corregimos, el mercado va a estar produciendo 1.500 y consumiendo 1.500 cuando lo socialmente óptimo hubiese sido que fuesen 2.000. ¿Ya? Por lo tanto, si esas 500 adicionales ahora se hubiesen producido y consumido, ¿cuánto hubiese sido el bienestar para la sociedad?
de haber producido y consumido esas 500. Bueno, si no hubiésemos hecho nada. Ahora yo ya sé que el mercado me lleva 1500, pero lo ideal serían 2000. ¿Cierto? Entonces, si esas 500 adicionales, si se estuviesen transando en el mercado, ¿cuánto sería el bienestar para la sociedad? El área bajo la curva de bienestar social. ¿Cuánto le cuesta a la sociedad producir esas 500 adicionales? El área bajo la curva de oferta. Por lo tanto, ¿cierto? Esa A que dijimos el otro día nosotros es la pérdida neta, ¿cierto? Porque en ese caso son unidades que no se están produciendo ni consumiendo. Entonces estamos dejando de ganar ese bienestar neto, por eso es una pérdida de eficiencia. Pero de nuevo ya sabemos cuánto es esa diferencia, ¿cierto? Y esos 4 aquí serían 7000 de nuevo. ¿Cuánto sería? Igual que antes, 3000 por la misma 500, ¿cierto? Dividido. ¿Ya? Por lo tanto, de nuevo, con números, y sobre todo en este caso que estamos suponiendo de que el costo externo o el beneficio externo es constante, es muy sencillo, ¿cierto?, hacer los cálculos, porque nos ayudamos mucho con el equilibrio y con el monto del costo externo o el beneficio externo, porque es exactamente igual al subsidio, al impuesto que nosotros vamos a ¿ya? Por lo tanto, eso sería, ¿cierto?, lo que está relacionado con las externalidades. Acuérdense que las externalidades, esta sería una forma de tratar de corregirlas. Nosotros dijimos el otro día que, o sea, pues si se trata de simplemente que un vecino que mete mucho ruido, a lo mejor con ir a hablar con él, ¿cierto?, es suficiente y se ponen de acuerdo y eso no tiene ningún costo, digamos. ¿Ya? O si el vecino siempre tiene prende la varilla y eso a ustedes les molesta el humo, entonces a lo mejor simplemente con que eleven la bandereta, da lo mismo, ¿cierto?, que él lo haga o ustedes le dicen, entre los dos nos ponemos de acuerdo. O sea, a veces se puede negociar, digamos, el arreglo para corregir la externalidad, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de empresas que contaminan, es muy difícil que todos los consumidores se pongan de acuerdo para tratar de exigir una compensación a la empresa. Entonces generalmente lo hacen a través de algún organismo público, ¿cierto? Ya eso es más difícil, ¿sí? Entonces en ese caso, si yo sé que las empresas contaminan, generalmente, ¿cierto?, la ley dice el que contamina paga. Por lo tanto, el que contamina debería pagar. Por eso es que si ustedes, ¿cierto?, prenden sus chimeneas cuando hay restricción y lo sorprenden, es una multa. Porque el que contamina paga, igual que las empresas, ¿cierto? Si se les sorprende emitiendo gases y cosas así cuando hay restricciones, ¿cierto?, también tienen que pagar multa. ¿Ya? Por lo tanto, hay toda una teoría detrás, ¿cierto?, de cómo se pueden manejar estas externalidades, sea positivas o negativas, ¿ya? Pero nosotros aquí básicamente usamos las herramientas que ya teníamos, los impuestos y los subsidios, para corregir, si es que lo quisiéramos, ¿cierto?, las externalidades. ¿Ya? Preguntas. Yo sé que en el ayudantía han hecho otros ejemplos, así que ustedes pueden inventar los ejemplos que a ustedes se les ocurran. ¿Sí? Con cualquiera de los ejemplos que ya tienen de oferta y demanda, ustedes simplemente imaginan qué pasaría si hay una externalidad valorada en tanto y si es positiva, ¿cierto?, en la producción se la descuentan al costo marginal, si es positiva en el consumo se la suman a la curva de demanda, ¿cierto? Lo mismo, ¿cierto?, si en el consumo, perdón, si en la producción, si es un costo, se lo suman al costo marginal, se lo descuentan, si es positiva y así. ¿Ya? Entonces, ¿lo tienen más claro? Sí, sí. ¿Ese?
Recuerden, la próxima semana, el jueves, en la ayudantía van a tener un control de lo que vimos antes, que eran los bienes transables, ¿cierto? Importaciones, exportaciones, aranceles, etc. Y externalidades. El control de la próxima semana solamente va a ser eso. ¿Ya? Pero para la prueba, recuerden que nos queda un tema más que vamos a ver ahora cuando volvamos del break, que tiene que ver con la teoría del consumidor, como les avisé, ¿cierto? Por el aviso.